Vamos a hablar sobre filosofía medieval, la filosofía de la Edad Media. Y ya aquí encontramos una dificultad en el propio término Edad Media, porque es como que tenemos la Edad Antigua, con la gloria de Grecia y Roma, y luego la Edad Moderna con el Renacimiento, ¿no? Y el Renacimiento se percibía como retomar esa gloria de la intelectualidad, del pensamiento, del arte, de lo humanístico grecorromano. Y la Edad Media muchas veces se conceptúa como simplemente un hueco que queda en medio entre la gloria de la Edad Antigua y la Edad Moderna. La Edad Media simplemente es un intermedio donde no hubo luz, un intermedio oscurantista. Bajo ese tipo de concepción, entonces, hablar sobre filosofía medieval es algo pues que tiene que romper con el prejuicio de muchos, con el prejuicio de que no puede haber una filosofía que esté vinculada a la teología o sujeta a la teología, que se pregunte sobre Dios o que parta de la idea de Dios. De hecho, el famoso filósofo argentino José Pablo Feynman, que tiene un interesante programa de filosofía titulado Filosofía aquí y ahora, llega a decir que la filosofía tiene que ser atea, que para poder razonar hay que prescindir de Dios. Y desde esa perspectiva, resulta que él tiene un libro titulado La filosofía y el barro de la historia, donde sucede algo muy curioso, que la clase uno inicia con René Descartes. O sea, él se salta olímpicamente todo el pensamiento en Occidente hasta el siglo XVI. En algunas partes del libro luego va a conectar con filósofos presocráticos, especialmente cuando analiza a Martin Heidegger. Va a hacer algunas referencias a Platón y Aristóteles, pero prácticamente lo del pensamiento filosófico medieval está ausente. Y muchas veces pasa eso, que en la historia de la filosofía medieval se ve simplemente como un paréntesis. Pero como voy a buscar mostrar en esta sesión, la filosofía medieval es de gran riqueza y tiene muchas cosas que decirnos a los hombres modernos o posmodernos, en el sentido al menos de ubicarnos en esta época, ¿no? Vamos a encontrar en la filosofía medieval una profundidad y una riqueza que muchas veces se echa en falta en filósofos más actuales. Asimismo, va a ser ineludible decir que la filosofía medieval va a procurar ser teocéntrica. O sea, para la filosofía medieval hay un centro, y ese centro es Dios. El centro que es Dios va a configurar todo el pensamiento filosófico. En la filosofía hay varias ramas. Por ejemplo, tenemos la ontología, que es la reflexión filosófica sobre el ser. Pero el ser con mayúsculas, el ser fundamental, el ser subsistente, aquel que sostiene en el ser al conjunto de los seres, el ser con mayúscula detrás de los seres con minúsculas, sería Dios, es Dios. Pensemos en la rama de la ética, la cuestión del bien. A final de cuentas, el sumo bien es Dios. Y los mandatos de Dios, la voluntad de Dios, son la normativa ética fundamental, básica e indiscutible. Entonces, cuando analizamos la ontología, lo central, lo fundamental y lo último, Dios. En la ética, lo mismo. Pensemos en otra área, la antropología filosófica. Para entender qué es el hombre, hay que verlo en Dios, bajo la óptica de la filosofía medieval. El hombre es fundamentalmente una criatura de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, y el fin último de la existencia humana está en la unión con Dios. El sentido pleno de la existencia humana está en unión con Dios. Vivir conforme a Dios, ser feliz en Dios. Así sucede con la antropología. Luego tenemos la epistemología,
la cuestión de cómo conocemos las cosas. Y en la filosofía medieval se entiende un marco de realidad que viene causado por Dios. Y en consecuencia, la mejor perspectiva para entender ese marco de realidad es con Dios. No es excluyendo a Dios que vamos a llegar al auténtico conocimiento de lo creado, sino a la luz de Dios que vamos a llegar al mejor conocimiento de lo creado. Aquí ya vemos, por tanto, una fuerte ruptura con el pensamiento filosófico moderno. En la modernidad, para conocer las cosas, en cierto modo, hay que prescindir de Dios o dejar a Dios fuera de la ecuación, conocer las cosas simplemente en cuanto tales. Pero lo que respondería la filosofía medieval es que las cosas en cuanto tales son sostenidas en el ser por Dios y tienen un lugar en la escala del ser en virtud de Dios. Entonces no se puede escapar de eso, si es que Dios existe. Claro que si Dios no existe, pues todo esto es una cháchara sin sentido. Vemos, por tanto, que en la filosofía medieval se confluye a la cuestión de Dios inevitablemente. Si Dios existe, la filosofía medieval puede tener sentido. Es más, podría ser incluso el más grande aporte filosófico que tal vez tengamos en la historia de la filosofía, con esa centralidad que se da a Dios. Pero si Dios no existe, entonces, pues la gran mayoría de la filosofía medieval, no diré toda, pero la gran mayoría sería simplemente un cuento de hadas, ¿no? Un discursito que puede ser más sofisticado o menos sofisticado, que puede sonar más bonito o menos bonito, pero que en última instancia depende de algo que no existe. Entonces, la cuestión de la existencia de Dios es absolutamente crucial en esto. Y vamos a ver que en la filosofía medieval va a haber una argumentación racional para demostrar la existencia de Dios. No es simplemente que se asuma la existencia de Dios. Encontramos, por ejemplo, en San Anselmo, en su obra Prosologion, que desarrolla un argumento para la existencia de Dios conocido como argumento ontológico. A su vez, Santo Tomás de Aquino, que por cierto discrepa el argumento ontológico de San Anselmo, pero plantea 5 argumentos para demostrar racionalmente la existencia de Dios, las llamadas 5 vías. En esta sesión sobre la filosofía medieval voy a desarrollar las 5 vías dentro de lo que se va a explicar a continuación. Ahora, sería imposible en una sola sesión hacer un recorrido completo de la filosofía medieval o ver a todos los pensadores de la filosofía medieval, así que me voy a centrar en los 2 más destacados, que son gigantes claramente al punto que opacan a los demás. Hay más pensadores del periodo medieval, pero indiscutiblemente los más importantes son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Ahora, en el caso de San Agustín, se lo clasifica en ocasiones dentro de la filosofía medieval, en tanto su forma de pensamiento y su influencia configuran en lo que va a ser la filosofía medieval en gran parte. Cronológicamente hablando, San Agustín se sitúa hacia el fin de la Edad Antigua y previo justo a los inicios de lo que convencionalmente se clasifica como la Edad Media. Pero no es factible entender la filosofía medieval sin San Agustín. El mayor filósofo del pensamiento medieval, Santo Tomás de Aquino, a quien más va a citar es a San Agustín, junto con Aristóteles. Y por tanto, definitivamente tenemos que pensar sobre San Agustín para pensar correctamente el pensamiento medieval. Así que vamos a hacer una introducción sobre el pensamiento de San Agustín que nos va a ir dando unas señales de la estructuración de esta época de la filosofía. Conforme a la metodología que comúnmente yo realizo en mis conferencias, voy a realizar citas textuales de los escritos, en este caso de San Agustín y luego de Santo Tomás, para desarrollar los puntos. Yo prefiero ir a las fuentes primarias y procuro ser muy incisivo en esos términos, ¿no? De que hay que ir a las fuentes originales y primarias. ¿Listo? Entonces, vamos con esto. San Agustín. Primera cita.
Esta cita se extrae del sermón 43. Cabe anotar que San Agustín fue obispo de Hipona y como obispo católico, pues dio prédicas, sermones, escribió obras refutando a los herejes, etc. Y dentro de todos esos desarrollos encontramos pensamiento filosófico. Dice San Agustín entonces en el sermón 43. Tú decías, tengo que entender para creer. Yo en cambio decía, cree para entender. Surgió la controversia. Vengamos al juez, juzgue el profeta. Mejor, juzgue Dios por medio del profeta. Callemos ambos. Ya se ha oído lo que decimos uno y otro. Tengo que entender, dices, para creer. Cree, digo yo, para entender. Responde el profeta. Si no creéis, no entenderéis. Isaías 7:9. Fin de cita. Entonces, algo que va a ser clave en la filosofía medieval es la relación entre fe y razón. En la filosofía moderna se ha visto esta relación en términos de una tensión o contradicción. La fe contra la razón. Los pensadores iluministas franceses del siglo XVIII, por ejemplo, plantean que la religión mantiene a la gente en situación de ignorancia, que no les permite ser racionales y que por lo tanto pues hay que descartar la fe, ¿no? En cambio, San Agustín lo que acá explica es la idea de cree para entender. Es decir, lo que va a hacer la fe no es anular la razón. Lo que va a hacer la fe es iluminar la razón de modo tal que cosas que no entiendes, por medio de la fe las vas a entender. San Agustín no te dice cree sin entender, sino que creyendo vas a entender. Entonces no es la anulación de la razón, es la elevación de la razón. Porque por medio de la fe uno va a entender cosas que previamente no entendería. Pero entender es un acto racional, es un acto del entendimiento. En consecuencia, la fe, en la visión de San Agustín, no anula el entendimiento, sino en cierto modo lo agudiza. Desde la perspectiva de San Agustín, la cual comparto, la fe nos permite elevar nuestra razón. No es que entendamos menos creyendo, es que entendemos más. Es que desde la fe podemos ver las cosas más y mejor. Y podemos ver más cosas que las que previamente veíamos. En suma, San Agustín no ve a la fe y razón como en relación de contradicción, sino la fe está en el orden de la gracia, o sea, como don sobrenatural de Dios. La razón está en el orden de la naturaleza, lo que naturalmente tiene el hombre por ser hombre. Sea que tenga o no fe, el hombre es un animal racional. Pero la fe ilumina la razón para que pueda acceder a verdades a las cuales no accedía previamente. No porque esas verdades sean irracionales, sino porque en cierto sentido podría decirse que son suprarracionales. Esto es, más allá del alcance común o natural de la razón humana. Pero seguirían siendo cuestiones racionales porque vendrían de la razón con mayúscula, que es Dios mismo. Dice San Agustín en otra obra, esto está en el libro tal vez más conocido de San Agustín, es su escrito autobiográfico, Las Confesiones. Por cierto que San Agustín, para quienes no lo sepan, no fue creyente toda su vida. San Agustín partió su camino intelectual siendo escéptico. Él llegó a un escepticismo general sobre la verdad, luego se metió en una herejía conocida como la secta de los maniqueos, y luego llega a la fe católica. Entonces, él escribe un libro donde relata todo su recorrido existencial e intelectual para llegar a la fe, Las Confesiones. Y en el libro 4, capítulo 16, numeral 2, dice San Agustín: y me decía a mí mismo, si fuéramos inmortales y viviéramos en una continua fiesta de placeres carnales sin temor a perderlos, ¿no seríamos acaso felices?
¿Qué otra cosa podríamos buscar? Ignoraba yo que pensar de ese modo era mi mayor miseria. Entonces, algo que es dominante en el pensamiento filosófico de San Agustín es la cuestión de la felicidad, la búsqueda de la felicidad. ¿Ya? Y entonces San Agustín acá escribe que él previamente pensaba que pues la felicidad sería como vivir en una eterna fiesta, en una eterna borrachera. San Agustín tuvo la experiencia de pasar por ello. O sea, San Agustín vivió pues en una vida muy licenciosa, con muchos placeres desordenados, mucha comida, mucha bebida, como muchas mujeres por aquí y por allá. Y asimismo, San Agustín era un tipo influyente, famoso, con conexiones con personas de poder político y que ganaba bien dinero. En otras palabras, San Agustín tenía como la combinación de lo que normalmente se ve como deseable en esta tierra, ¿no? El tipo era joven, tenía salud, era inteligente, era famoso, tenía parejas por aquí y por allá, estaba en fiestas, tenía dinero, etcétera. Y entonces San Agustín se preguntaba, ¿acaso no seríamos felices viviendo eternamente como una especie de bacanal, de fiesta? Así como estar de discoteca todos los fines de semana, pero que así sea absolutamente todos los días, sin que nunca haya resaca, ni consecuencias al día siguiente. ¿No sería eso la felicidad? Y San Agustín responde que su mayor miseria era pensar así. Y eso lo dice San Agustín porque cuando él llega a la fe y ve las cosas desde la perspectiva de la fe, San Agustín no es que dice, oh, mi vida pasada, era muy asquerosa y como era muy asquerosa, entonces ahora voy a llevar una vida cristiana en la que aunque no soy feliz, ya no soy moralmente malo. Esa no era la visión de San Agustín. La visión de San Agustín es que lo que él más busca es la felicidad y que él ha probado las riquezas, los honores, el poder, los placeres, etcétera, y no se halla feliz. Y él encuentra la felicidad en la experiencia cristiana. Entonces, para San Agustín, vivir una vida ética, acá ya conectamos con esa gama de la filosofía, con la ética, vivir una vida ética no es reducir nuestra felicidad para ser más morales, más puros, más limpios, no. Para San Agustín, vivir una vida ética significa ser más felices. Y por lo tanto, cuando él ve hacia atrás y ve el otro tipo de vida que llevaba, decía era miserable. Y no dice miserable simplemente en un sentido de, oh, moralmente reprobable, sino en un sentido de infeliz, porque al final de cuentas terminaba siendo infeliz con todo eso. Y acá esto va a conectar la cuestión ética con la cuestión de la antropología filosófica. Recordemos que la antropología filosófica es la reflexión sobre lo que es el hombre. Entonces, San Agustín va a decir que a final de cuentas la realización del hombre está en Dios porque el hombre ha sido creado por Dios. El hombre, en la visión de San Agustín, es una criatura creada por Dios con un diseño especial que lo lleva al hombre a necesitar de Dios y a buscar a Dios y a ser feliz en Dios. Y por lo tanto, si el ser humano dedica su vida a cualquier cosa que no sea Dios, va a ser finalmente infeliz. Y no se trata aquí simplemente de decir, es que se va a condenar al infierno. No, en la visión de San Agustín el hombre sería infeliz en esta misma vida. Porque una vida de meros placeres sensitivos no sería propiamente la felicidad en el sentido fuerte en que San Agustín la está planteando. Por eso, San Agustín inicia su obra Confesiones con las siguientes palabras en el libro 1, capítulo 1, numeral 1, cito. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que no descanse en ti. Recordarán al filósofo existencialista ateo Jean-Paul Sartre,
que sostiene que el hombre es como arrojado a la existencia, ¿no? Y Sartre dice que en el hombre la existencia precede a la esencia. Es decir, que nosotros simplemente existimos en este mundo, estamos arrojados a la existencia, estamos en la tragedia de la existencia y no hay ningún sentido en la vida. Nosotros subjetivamente podríamos construir algún sentido, cada uno individualmente, pero no habría un sentido objetivo por el cual existimos, no habría un propósito detrás de nuestra existencia. Nosotros podríamos individualmente construirlo hacia adelante de forma artificial, pero no habría un propósito detrás. En cambio, San Agustín piensa a la inversa. Detrás de la existencia del hombre está la esencia que Dios le ha dado. Y Dios ha dado al hombre una esencia tal que solo puede ser plenamente feliz en Dios. Un filósofo posterior, francés, cristiano, Blaise Pascal, en su obra Pensamientos de 1669 va a retomar una reflexión similar y nos va a decir algo así como que en el hombre hay un hueco de tamaño infinito y por tanto nada finito lo puede llenar. Entonces uno puede tener todos los placeres carnales del mundo, todo el dinero del mundo, toda la comida del mundo, todos los viajes del mundo, verse todos los shorts del mundo, todos los TikToks del mundo y todas las series de Netflix del mundo y aún así no estaría lleno porque el hueco en el hombre es infinito, el vacío es infinito. Solo algo infinito podría llenar ese vacío infinito, ¿no? Y ese infinito es Dios. Entonces por eso San Agustín dice que el hombre va a andar inquieto. Por más que tenga riquezas, poder, honores, placeres, etc., va a seguir inquieto hasta que no descanse en Dios. Porque el corazón del hombre está diseñado, según San Agustín, para descansar en Dios. Y mientras no esté ahí, va a seguir en angustia. Siguiendo con la cuestión de la felicidad, que como vemos es clave para el entendimiento de la antropología y la ética de San Agustín, dice en Confesiones, libro 10, capítulo 23, numeral 1. No es cierto que todos quieran ser felices, porque los que no quieren gozar de ti, cuando dice de ti es que se dirige a Dios, porque, ojo, las Confesiones de San Agustín es una novela autobiográfica, pero San Agustín, esto es lo interesante, no la escribe para nosotros, no la escribe para hacerse famoso, con que la gente conozca su vida. Se llama el libro Confesiones porque San Agustín está confesando su vida ante Dios. Entonces, él escribe para Dios. Entonces, cuando dice ti, no se refiere al lector, sino a Dios al cual escribe, ¿no? Vuelvo a la cita. No es cierto que todos quieran ser felices, porque los que no quieren gozar de ti, que eres la única vida feliz, no quieren realmente la vida feliz. Los hombres no hacen lo que quieren, caen simplemente en lo que pueden y con ello se contentan. Esta frase es muy dura. Vuelvo a leer la última frase. Los hombres no hacen lo que quieren, caen simplemente en lo que pueden y con ello se contentan. Les voy a poner un ejemplo con la vida amorosa. ¿Ya? Uno sueña con un amor ideal. Entonces, en una relación de pareja, ¿no? Un amor ideal. Entonces, eso es lo que uno quiere. Pero luego, en la práctica, las cosas son complicadas, las cosas son difíciles, y muchas veces uno va a renunciar a los ideales que tiene sobre el amor, y se va a quedar con lo que puede, y con eso se contenta. De hecho, a veces a la pareja, de forma despectiva y un poco humorística, se le llama mi peor es nada. O sea, mejor estar con esta persona a estar solo. Entonces, ahí lo que vemos es que uno puede tener un ideal originalmente, el ideal del amor, pero luego agarra lo que puede y ya con eso se contenta. Pero eso no es la felicidad en el sentido pleno del que habla San Agustín. Ahora, San Agustín va a llegar a que, como ya decía también, tomando la referencia de Blaise Pascal, con las meras criaturas el hombre no se va a asociar. Puede tener momentos de alegría, de confort, de placer. Sí, alegría, confort, placer. Pero felicidad propiamente, de modo estable, permanente y pleno, no. O profundo, no. Puede haber momentos de éxtasis con una persona y cosas así.
¿Puede haber un momento de conexión emocional muy especial? Sí. Pero la felicidad profunda y estable no se va a encontrar en ninguna criatura. Eso es parte del pensamiento de San Agustín entonces. O sea, en teoría todos los hombres quieren ser felices, pero en la práctica San Agustín dice, quieren la felicidad en general, pero no quieren la auténtica felicidad porque no te buscan a ti, Señor. Eso sería un poco eso, ¿no? Entonces en el paradigma agustiniano Dios es el bien último, el sumo bien y el objeto mismo de la felicidad del hombre. Ahora, en cuanto a la antropología y también la cosmología de San Agustín, o sea, su entendimiento sobre la realidad del universo, vamos a recordar que él viene de la secta de los maniqueos. Para los maniqueos había como dos grandes principios creadores, el bien y el mal. Como que hubiese un Dios bueno y un Dios malo, una gran esencia buena y una esencia mala. Los maniqueos asociaban lo bueno a lo espiritual y lo malo a lo corporal. Obviamente estoy simplificando, hay matices y todo eso, ¿no? Pero básicamente eso. Había una naturaleza buena y una naturaleza mala. Pero resulta que San Agustín, ya habiendo dejado la secta de los maniqueos y convertido a la fe católica, va a sostener que todo lo natural es bueno. Que todo lo natural en cuanto natural es bueno. De este modo, en su libro Contra la Carta del Fundamento de Manes, en el numeral 35, escribe San Agustín: la corrupción no es naturaleza, sino algo contra la naturaleza. Ninguna naturaleza es mala. Entonces, para San Agustín no es que hay una naturaleza buena y una naturaleza mala. Toda naturaleza es buena. Entiéndase por naturaleza lo que da su ser esencial a cada cosa. Hablamos de la naturaleza humana, la naturaleza del perro, la naturaleza del gato, la naturaleza del árbol, etc. Ahora, ¿de dónde viene la naturaleza? En la visión de San Agustín, todo lo natural está en el orden del ser y todo lo que es viene de dónde? Del ser con mayúscula, Dios. ¿Dios puede hacer algo malo? No. De hecho, para expresarlo en términos teológicos, en el capítulo 1 del Génesis, se dice, y Dios creó esto el primer día, y el segundo día creó lo otro, y el tercer día aquello. Y luego se dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, toda la naturaleza, en cuanto a naturaleza, es buena. Y en la visión de San Agustín, el hombre tiene una naturaleza buena. Pero, al comienzo nos dice San Agustín, la corrupción no es naturaleza, sino algo contra la naturaleza. Cuando él habla de corrupción, por ejemplo, en términos morales y espirituales, para la realidad humana se referiría al pecado. Entonces, el mal moral no viene de que el hombre tenga una naturaleza mala. El hombre tiene una naturaleza esencialmente buena, pero tiene libre albedrío. Y dentro de ese libre albedrío puede elegir actuar en contra de su naturaleza. El hombre puede actuar de modo inhumano, por decirlo así. Y de este modo, la maldad moral sería contra la naturaleza humana, contra la naturaleza establecida por Dios, contra el orden natural de las cosas establecido por Dios. Este pensamiento se encuentra también en las Confesiones, libro 10, capítulo 31, numeral 5, donde dice San Agustín: lo que yo temo no es la impureza de los manjares, sino la impureza de mis apetitos. ¿Cómo está esto? Cuando él dice no temo la impureza de los manjares, San Agustín se refiere a que en la realidad misma no hay cosas que en sí mismas, en cuanto tales, en cuanto seres, sean malos. No hay comidas que sean malas, todas las comidas son buenas. Y en cuanto a los cuerpos, también podría decirse lo mismo. No hay cuerpos que sean malos, todos los cuerpos son buenos en tanto cuerpos. Otra cosa es que pueda haber deficiencias, etcétera, pero el cuerpo en tanto cuerpo es bueno. Y esto incluye la sexualidad. De hecho, San Agustín tiene un libro que se llama Matrimonio y Concupiscencia,
donde él sostiene que la sexualidad en sí misma es algo bueno, pero que puede ser afectado por el pecado. El pecado sería una desviación respecto del orden original, pero el orden original en sí mismo es algo bueno. San Agustín no veía la sexualidad como algo malo, al contrario, lo afirma como un bien. Pero un bien puede estar afectado por el pecado, ¿no? Y esa es un poco la visión que él tiene del asunto. Pero no es que él sostenga que haya cosas en sí mismas malas. Las cosas malas, lo que llamamos cosas malas, sería una deformación o privación de ser. No, por ejemplo, pensemos en los demonios. Los demonios, ¿qué son? Son ángeles. Entonces, la naturaleza angelical del demonio le viene de Dios. Y el carácter malvado del demonio le viene del ejercicio de su libre albedrío, ¿no? De rebelarse contra Dios, caer del estado de gracia y deformar su naturaleza. Del mismo modo, el ser humano tiene una naturaleza esencialmente buena, pero en su existencia puede desviarse y degradarse, ¿no? Pero no por naturaleza, sino por libre albedrío. Esto implica, claro, que San Agustín dentro de su filosofía va a afirmar fuertemente el concepto de libre albedrío. San Agustín va a defender el libre albedrío. Luego hay cuestiones teológicas sobre el tema de la gracia y la predestinación y cómo se concilia el libre albedrío con la gracia y la predestinación. Y San Agustín no niega el libre albedrío en ningún momento. A lo largo de su pensamiento va, pues, afinando su comprensión sobre el libre albedrío, ¿no? Él viendo el tema del alcance del libre albedrío y todo eso, pero nunca es que vaya a negar el libre albedrío, ni siquiera en cuestiones relacionadas con la salvación. Pero eso ya de la salvación nos llevaría al campo propiamente de la teología puramente hablando, ¿no? Así que no voy a entrar en esa parte. Lo único que digo es a nivel de antropología filosófica que San Agustín hasta el final de su vida siempre afirmó el libre albedrío. Por ejemplo, van a encontrar que en los últimos años de su vida, en el año 427, él escribe un libro llamado Retractaciones y él no se retracta de la idea de libre albedrío. Puede retractarse de ciertas frases que dijo, sí, inclusive asociadas a esa idea, sí, puede ser. Pero de la noción misma del libre albedrío como una realidad en el hombre, inclusive en la cuestión de la salvación, aunque no es el tema que vayamos a desarrollar, San Agustín lo afirma, siempre, hasta en sus últimas obras. Inclusive en su obra del 428 sobre el don de la perseverancia, o también la de la predestinación de los santos, que es también del mismo año. Vamos con la última cita de San Agustín. En Confesiones, libro 11, capítulo 14, numeral 1, dice: No hubo, pues, tiempo alguno en que tú no hicieses nada, puesto que el mismo tiempo es obra tuya, mas ningún tiempo te puede ser coeterno, porque tú eres permanente, y si permaneciese no sería tiempo. Acá vemos la filosofía de San Agustín sobre el tiempo. De hecho, hay un área de la filosofía que se conoce como filosofía del tiempo, y se considera que San Agustín hizo unos desarrollos pues tremendos. San Agustín es un autor muy, muy, muy importante en la filosofía del tiempo. Para San Agustín el tiempo es una realidad creada. Dios no existe en el tiempo. Si pensamos en la eternidad de Dios como que Dios tiene un infinito pasado y un infinito futuro, y Dios está ahí en el cielo, sentado en un trono, con unos ángeles tocando un arpa durante tiempo infinito, durante un minuto, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, esa no sería la correcta comprensión de la eternidad. En la visión de San Agustín, el tiempo es algo creado, o una condición creada, pero difícil de dilucidar. Una frase famosa de San Agustín es: cuando nadie me pregunta qué es el tiempo, yo sé lo que es, pero si alguien me lo pregunta, ya no lo sé. En el sentido de que definir el tiempo es muy difícil. En la filosofía de San Agustín, entonces el tiempo es algo creado, Dios es atemporal, está fuera del tiempo, el tiempo es propio de las criaturas, y tiene que ver con el movimiento o transcurso de las criaturas. Por eso en la cita que les leí hace un momento dice que si el tiempo permaneciese, no sería tiempo. Recuerden cómo en dibujitos animados, cuando un personaje tiene el poder de parar el tiempo, para el movimiento.
y el único que se puede mover es el personaje en cuestión, ¿no? Pero todo lo demás está como congelado. Entonces la idea es que el tiempo se asocia al movimiento o cambio de la realidad de las criaturas. En Dios, en cambio, no hay cambio, por definición es inmutable, como también va a afirmar San Agustín. El tiempo. Y el tiempo tiene una naturaleza muy paradójica porque el futuro, piensa en el futuro, todavía no es. El pasado ya fue. Y el presente es un continuo dejar de ser. Si ustedes me preguntan qué hora es y yo les quiero responder con minutos y segundos, casi siempre voy a estar equivocado, porque en lo que pronuncio el segundo, por decir, y 6 segundos, ya se convirtieron en 7 segundos. Entonces el presente tiene una característica de ser como lábil, que deja de ser, pasa y continuamente. Es como que siempre está el presente, pero en cierto modo también siempre se nos escapa y se va convirtiendo en pasado continuamente. Y vamos yendo hacia el futuro, pero nunca atrapamos el futuro. El presente continuamente se proyecta hacia el futuro y se va convirtiendo en pasado. Entonces, esa naturaleza complicada, paradójica del tiempo fue un objeto importante de la reflexión de San Agustín. ¿Listo? Ahora vamos a ver al otro gran pensador, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino puede considerarse como el culmen del pensamiento medieval. Él es italiano del siglo XIII, conocido también como el siglo de oro de la Iglesia, época en que la Iglesia Católica tuvo la mayor influencia a nivel cultural, político, económico, educacional, filosófico, etc. Santo Tomás de Aquino es un pensador de tal talla que hasta hoy en día, pues en revistas académicas de muy alto nivel, se discuten a fondo detalles muy específicos del pensamiento de Santo Tomás. Un gigante del pensamiento. Como ya les había hecho notar al inicio de la sesión, Santo Tomás de Aquino es muy influenciado por San Agustín. San Agustín es el padre de la iglesia más citado por Santo Tomás de Aquino. Pero al mismo tiempo, Santo Tomás de Aquino tiene un marco filosófico distinto al de San Agustín. San Agustín va a tener sobre todo un marco filosófico platónico, o sea, siguiendo a Platón. La visión de San Agustín es como un poco más idealista. Hemos visto que San Agustín habla mucho de el carácter efímero, casi irreal de las cosas de acá abajo, por decirlo así, del mundo que tenemos aquí ahora, el tiempo como algo que pasa, las criaturas como pues cosas que al final de cuentas no dan la plena felicidad y todo está en Dios y todo eso. Y entonces San Agustín, la principal influencia que tiene es la de Platón. Recuerden que Platón en la teoría de las ideas plantea que la verdadera realidad es un mundo trascendente de ideas y que este mundo que nosotros llamamos real, lo que llamamos vida real, donde podemos tocar los objetos y todo eso, al final de cuentas es prácticamente una ilusión, ¿no? No es del todo ilusorio, tampoco es que sea la nada, pero comparado con la auténtica realidad del trascendente, el mundo de las ideas, este mundo pues es casi ilusorio. Ese tipo de pensamiento pues va a estar presente en San Agustín también, ¿no? No formulado exactamente así, ni mantenido hasta ese punto, pero tampoco es que Platón lo formule así. Obviamente estoy haciendo una simplificación de la teoría de las ideas, ¿no? Pero lo que sí es claro en la teoría de las ideas es que las ideas trascendentes serían más reales que las cosas con las que podemos hacer ese sonido, por ejemplo, que podemos ver y tocar o pellizcar, etc. En cambio, Santo Tomás de Aquino va a tomar como base filosófica a otro pensador, a Aristóteles, al cual en sus obras Santo Tomás llama el filósofo. No van a encontrar así nomás a
Santo Tomás escribiendo Aristóteles. No, él va a poner el filósofo. O sea, esta es la categoría que le dio a Aristóteles, ¿no? Ya sabemos que Aristóteles es un pensador griego, discípulo de Platón. Y Aristóteles discrepaba de la teoría de las ideas de Platón. De hecho, hay una muy famosa pintura renacentista donde aparece pues la Academia de Atenas con distintos filósofos y está Platón, si ustedes lo ven, señalando hacia arriba en la pintura. Platón señala hacia arriba, tiene el dedo así. Y al costado está Aristóteles. Platón está vestido, recuerdo, de color naranja, ¿no? Más viejo, con la barba larga, blanca, ¿no? Calvo, o al menos en la coronilla. Y en el caso de Aristóteles, pues adulto, barbón, ¿no? De pelo ondulado, color castaño, y tiene como una túnica celeste. Y Aristóteles está en esta postura, así. O sea, con la mano así. Entonces, Platón enfatiza lo trascendente, las ideas, el mundo de las ideas. En cambio, Aristóteles dice esta realidad concreta, el mundo concreto, la realidad concreta. Santo Tomás de Aquino, si bien es muy influido por San Agustín, es también muy influido, que era platónico, San Agustín, va a ser también muy influido por Aristóteles. Entonces, Santo Tomás de Aquino va a poner mucho énfasis en la realidad concreta. Y de hecho, a veces se habla del sistema de Santo Tomás como realismo aristotélico tomista. La metafísica de Santo Tomás a veces es bautizada como realismo aristotélico tomista. Santo Tomás de Aquino no es un idealista que piensa en el mundo de las ideas y que es la auténtica realidad y ya está. Tampoco es un materialista, en el sentido de decir, toda la realidad es lo concreto, que es solo materia, es lo que podemos ver y tocar y punto, no. Santo Tomás lo que tiene es un realismo metafísico, en el cual se centra en lo concreto, en lo determinado en cuanto determinado, pero eso no lo reduce a ser solo lo material, sino que también está la realidad de lo espiritual como los ángeles, los demonios, la gracia, Dios fundamentalmente, etc. Bueno, vamos a ver algunas citas entonces que nos aproximen al pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino. En la Suma contra Gentiles, libro 1, capítulo 9, dice Santo Tomás: la razón natural no puede contradecir a la verdad de fe. Entonces, ojo, sobre la cuestión de la relación entre fe y razón, con la que comenzaba explicando sobre San Agustín, Santo Tomás va a coincidir, por supuesto, en que no hay contradicción entre fe y razón. O para decirlo más claramente, no va a haber contradicción entre la verdadera fe y la verdadera razón. Pero lo que puedan ser teorías científicas falsas o hipótesis filosóficas falsas, ¿pueden contradecir la fe? Sí, pero es porque no son verdadera razón. Y al mismo tiempo, cuando él habla de fe, se refiere a la fe verdadera, que él entiende como la fe católica, en lo cual coincido. Por lo tanto, auténtica razón sí podría contradecir la fe islámica, ¿no? De los musulmanes, podría contradecir la fe judía, en tanto lo distintivo del judaísmo respecto al cristianismo, como el rechazo de Cristo, etc. Entonces, cuando Santo Tomás habla de la fe y la razón, él está pensando en la fe católica y en la razón correctamente aplicada, no en cualquier teoría científica o filosófica que pueda ser discutible. Hay una relación entonces de armonía entre la auténtica fe y la auténtica razón, pero al mismo tiempo hay una jerarquía, no es una igualdad, hay una jerarquía. ¿Cómo así que hay una jerarquía? Pues si la razón está en el orden de lo natural y la fe en el orden de lo sobrenatural, entonces la fe es superior a la razón. Y la razón debe sujetarse a la fe. La razón ciertamente tiene su autonomía. Santo Tomás de Aquino no niega, ni yo tampoco niego, la autonomía de la razón. Pero hay que entender que es una autonomía relativa. Relativa. Y es una autonomía relativa con su subordinación a la fe. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, habla de la autonomía relativa de las realidades terrenales.
Esto significa que la política, la economía, la técnica, la tecnología tienen su autonomía relativa. Respuesta sí, no se niega que tienen autonomía y auténtica autonomía, pero no es absoluta, es relativa. Y eso no quita tampoco que deben estar sujetas a Dios en última instancia y que deben transcurrir como sujetas a Dios. Del mismo modo, Santo Tomás de Aquino ve a la razón con su propio método, con sus propios principios, pero si bien esta tiene una autonomía, no es absoluta, sino que debe sujetarse a la fe. Por eso en la Suma Teológica, prima, cuestión 1, artículo 5, dice Santo Tomás: las otras ciencias son llamadas siervas de la doctrina sagrada. Cuando Santo Tomás dice las otras ciencias, él está escribiendo en el contexto de la Edad Media. Y si ustedes ven el pasaje, él incluye a la filosofía entre las ciencias humanas. En el lenguaje moderno, ciencias es solo física, química, biología y la filosofía queda aparte. En cambio, en el lenguaje medieval, cuando habla de ciencias, es en el sentido amplio de conocimiento y la filosofía está incluida. Entonces, cuando Santo Tomás dice que las ciencias están sujetas a la doctrina sagrada, lo que está haciendo es repetir la idea medieval de que la filosofía es sierva de la teología. Ese es el auténtico pensamiento tomista, más allá de quienes quieran vender distorsiones. A su vez, Santo Tomás considera que la razón no puede llegar a refutar la fe, porque como la fe es verdadera, ¿no? Esto es lo que piensa Santo Tomás. Como la fe es verdadera, la razón correctamente utilizada no va a ir contra lo verdadero. Por eso dice Santo Tomás en la Suma Teológica, prima, cuestión 1, artículo 8, respuesta: la fe se fundamenta en la verdad infalible, y lo que es contrario a la verdad no es demostrable. De donde se sigue que los razonamientos que se presentan contra la fe no son demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles. Santo Tomás acá lo que nos está diciendo es: mira, que pueda haber gente que haga críticas a la fe, sí, y que puedan presentar argumentos contra la fe, sí, y que puedan usar razonamientos contra la fe, sí, pero a final de cuentas, ninguno de esas críticas o razonamientos va a ser verdadero a fondo, sino que son rebatibles, o sea, se pueden refutar. Y se pueden refutar incluso por medio de la razón. Santo Tomás de Aquino no es que tome una postura tonta de simplemente cerrar los ojos y los oídos y si hay un argumento en contra de la fe, decir no, yo solo creo en Jesucito y punto, y no te voy a escuchar las cosas que me estás hablando. No. Lo que hace Santo Tomás es tomar los argumentos contra la fe y los refuta por medio de la razón o por medio de las fuentes vinculantes para la fe, que estén a su vez bien establecidas. Entonces, Santo Tomás de Aquino no es que va a proteger a la fe de la razón, del ataque de la razón, haciendo que la fe no dialogue con la razón, no. Santo Tomás va a responder a las objeciones contra la fe por medio de la razón. Entonces, la razón misma va a estar al servicio de la fe, también en ese sentido. Por tanto, Santo Tomás va a desarrollar respuestas contra los ateos, contra los escépticos, contra los judíos, contra los musulmanes, contra diversos tipos de herejes, etc. Y esto se ve claramente en las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica prima, cuestión 1, artículo 3, respuesta: la existencia de Dios puede ser probada por 5 vías. Entonces Santo Tomás de Aquino no es que ingenuamente asume que Dios existe ya, sino que desarrolla argumentos racionales para demostrar que Dios existe. Yo tengo conferencias como de hasta hora y media hablando de solo una de las vías. Tengo una conferencia entera sobre la primera vía. La semana pasada di una conferencia entera sobre la tercera vía. Tengo una entrevista también como de hora y media solo sobre la cuarta vía. Y hay libros enteros escritos sobre estos temas. Quiero decirles que hay una profundidad filosófica grande y mucha discusión filosófica. No me voy a meter aquí a desarrollar todo el detalle, pero sí les voy a enunciar rápidamente cada una de las vías para demostrar la existencia de Dios.
En este libro que tengo acá, un libro de teoría titulado Dios existe, hago una defensa de cada una de las 5 vías contra objeciones de pensadores ateos como Schopenhauer, Russell, Richard Dawkins, Stephen Hawking, Carl Sagan, Graham Oppy, etc. ¿Ya? Entonces le voy a presentar los argumentos. Si a alguno pues se le ocurre una objeción, hay que entender que no estoy presentando todo el detalle y no me da tiempo de justificar absolutamente todo porque eso sería muy largo y las presentes sesiones para el pensamiento medieval, no para las 5 vías. Pero se las presento rápido. Primera vía, la vía del movimiento. Entiéndase por movimiento el paso de la potencia al acto, la posibilidad de ser al efectivamente ser, ¿no? Entonces, premisa 1. Encontramos en la realidad seres que se mueven, ya, seres que se mueven, es decir, que pasan de la potencia al acto. Pero para que algo se mueva, para que algo pase la potencia al acto, tiene que ser llevado a ello por algo que ya esté en acto. Por lo tanto, si un ser se mueve, debe haber un ser precedente que lo mueva, que esté en acto para pasarlo al otro de la potencia al acto. Por ejemplo, si esta mano es inerte y yo tuviese que moverla con la otra mano, esta mano tendría que moverse para mover esta otra, ¿no? Entonces, para que haya un móvil, un ser que se mueve, debe haber un motor, un ser que lo mueva. Pero resulta que el otro ser que funciona como motor, si se mueve, requerirá ser movido por otro. Y ese otro que lo mueve por otro. Y ese otro por otro. Y así hacia el infinito. Pero luego razona Santo Tomás que esto no puede ser así. No puede haber un proceso infinito de transferencia del movimiento. Porque si hubiese un proceso infinito, no se movería nada. ¿Por qué? Porque antes de un movimiento tendría que pasar infinitos movimientos para que recién se pueda mover una cosa. Pero un infinito por definición es interminable. Un infinito no puede terminar, no puede pasar. En consecuencia, debe haber un primer motor. Un ente, un ser, mejor dicho, que mueva a los demás o que pueda dar el fundamento del movimiento a los demás, pero que él mismo no requiera ser movido por uno anterior. Y a esto Santo Tomás le va a llamar el primer motor inmóvil. Ese ser que tiene el fundamento del movimiento de los demás, pero él mismo no es movido por otro, no es llevado por otro de la potencia al acto, sino que es acto puro, es lo que se conoce como Dios. Luego, Dios existe. Segunda vía, el argumento de la causalidad. Dice Santo Tomás. Vemos que en la realidad hay una estructura de causas eficientes. Es decir, que unas cosas causan a otras en su modo de ser específico. Ahora bien, si vemos un efecto es porque tiene una causa. Pero esa causa puede haber sido causado por otra causa. Y esa otra causa por otra causa. Y esa otra causa por otra causa. Y esa otra causa por otra causa. Pero no podemos seguir así indefinidamente por la razón ya explicada en el primer argumento. En consecuencia, tendrá que haber una causa primera. Un ser que sustente la causalidad de los demás, pero que él mismo no sea causado por otro. Una causa incausada. Un ser que causa sin él mismo ser causado. Esto es lo que se conoce con el nombre de Dios. Luego, Dios existe. Tercera vía. El argumento de la contingencia. Que es mi argumento favorito y del cual di una conferencia como de 1 hora y media la semana pasada. Vemos que en la realidad existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Por ejemplo, ustedes son contingentes. Si sus padres no se hubieran conocido, ustedes no existirían. Entonces, ustedes dependen de la existencia de sus padres para existir. Si no existiese agua, no existiríamos, etc. Pero si un ser contingente existe, existe dependiendo de otro. Pero si ese otro es contingente, existirá dependiendo de otro. Y si ese otro es contingente, existirá dependiendo de otro. Y si ese otro es contingente, existirá dependiendo de otro. Pero entonces, para que un ser exista, si la cadena de seres contingentes fuera infinito, no podría existir. Porque tendría que pasar un proceso infinito de sustento del ser para que recién pueda existir este. En consecuencia, debe haber un inicio de la cadena. Un ser del cual dependan los demás, pero que él mismo no dependa de otro ser para existir.
Un ser subsistente, que existe plenamente por sí mismo, no requiere de otro. Eso es lo que conocemos con el nombre de Dios. Luego, Dios existe. Cuarto argumento, el argumento de los grados de perfección. En esto Santo Tomás se refiere a las perfecciones puras, perfecciones metafísicas, ¿ya? Dice, vemos en la realidad diversos grados de perfección, cosas que son más o menos buenas, más o menos bellas, más o menos verdaderas, más o menos nobles, etc. Luego, una perfección, un ser lo puede tener, estas perfecciones los seres lo pueden tener por esencia o por participación. Ahora bien, si las tienen por esencia, agotarían plenamente la perfección en cuestión. Porque si la tuvieran por esencia, la perfección en cuanto tal ya estaría en su plenitud, al estar por esencia. Pero resulta que ninguno de los seres de la experiencia tiene la plenitud de perfección de estas perfecciones metafísicas. Les voy a poner algunos casos. La belleza, pensemos en una perfección como la belleza. Una mujer puede decirse que es bella, pero no tiene la misma belleza que la pieza musical. La belleza de la mujer no agota toda la belleza, pues no tiene lo propio de la belleza de la pieza musical. Y la pieza musical no agota toda la belleza, porque no tiene la belleza propia de un atardecer, por ejemplo. Y el atardecer no agota toda la belleza porque no tiene, por ejemplo, la belleza de la mujer. En consecuencia, lo que vemos es que las perfecciones en los seres son limitadas y variadas. Y entonces Santo Tomás va a decir, no se dan por tanto por esencia, sino por participación. Los seres que tienen esas perfecciones las tienen porque participan de la perfección de otro. Por ponerlo con una analogía, leche caliente en una olla. La leche por sí misma no necesariamente es caliente, pero si tú pones una olla y la pones al fuego, la leche se calienta. No es caliente por esencia, sino por participación, y participa el calor del fuego. Entonces, Santo Tomás razona que si las perfecciones de los seres se dan por participación, entonces tendrá que haber un ser esencialmente perfecto que sea el que tenga la perfección por esencia, y que los diversos seres que tienen las perfecciones diversas fundamenten metafísicamente sus perfecciones en ese ser que tiene la perfección en plenitud. Ese ser perfectísimo, del cual los demás seres participan en diversas formas y grados para sus perfecciones, es el que conocemos con el nombre Dios. Luego, Dios existe. Quinto y último argumento, el argumento del orden en el cosmos. Dice Santo Tomás, vemos que en la naturaleza hay un orden, una relación de medios y fines. Pero los seres de la naturaleza, al no tener inteligencia, Santo Tomás por inteligencia se refiere a la cualidad trascendente del hombre de pensar de forma abstracta, por ejemplo. No a la inteligencia que puede exhibir un perrito porque atrapa un palo o algo así, ¿no? Entonces Santo Tomás se refiere acá a los seres como los planetas, las plantas, los animales, y ve que hay un orden especial en toda su organización. Entonces Santo Tomás dice, tiene que haber una explicación de esto, de este orden, de esta relación de medios afines. Pero estos seres no pueden dar la propia explicación de eso, porque los planetas no razonan. No es que un planeta dice, bueno, voy a girar describiendo una onda elíptica. Los planetas simplemente giran. No es que el Big Bang al iniciar dice, bueno, voy a tener tal velocidad de expansión porque si mi velocidad de expansión fuese una 100 billonésima más pequeña, todo el universo colapsaría en una bola de fuego en los primeros instantes, como refiere el astrofísico ateo Stephen Hawking. No, simplemente se da estas relaciones en la naturaleza, pero los seres de la naturaleza no las no son la explicación de las mismas, porque ellos ya vienen con eso y no son conscientes. Entonces Santo Tomás razona, por tanto debe haber un ser con intelecto y con voluntad que conciba ese orden y que desee ese orden y que lo imprima a las cosas de la naturaleza y que sea previo a las cosas de la naturaleza. Esa inteligencia detrás del orden del conjunto de la naturaleza, y por naturaleza entiéndase en este sentido todo el universo, es lo que conocemos con el nombre Dios. Por tanto, Dios existe.
Y ahí tenemos 5 demostraciones de la existencia de Dios. Ahora, en cuanto al asunto del mal, ¿no? De la existencia del mal, dice Santo Tomás de Aquino. Esto está en la Suma Teológica Prima, cuestión 49, artículo 2, respuesta. El mal que consiste en el defecto de la acción siempre es causado por el defecto de la gente. Pero en Dios no hay ningún defecto, sino que es la perfección suma. Por eso el mal que consiste en el defecto de la acción, o que es causado por el defecto de la gente, no se reduce a Dios como a su causa. Bueno, esto puede haber sonado a chino. Dicho más sencillo es lo siguiente. Que Dios no es causa del mal. Entendido el mal como el mal moral o la privación del ser. Dios es causa del ser. Y el ser en sí mismo es bueno. Y lo que tiene ser es bueno en tanto tiene ser. Luego puede haber privación del ser. Pero Dios no es causa del no ser. Porque el no ser simplemente no es. Se los pongo con un caso más claro con el mal moral. ¿Ya? Una persona decide dispararle a otra. Dios sostiene el ser. Dios sostiene la existencia de la persona, a la pistola, las leyes físicas que hacen que la bala llegue de un lado a otro, todo lo que es ser en cuanto ser, es sostenido por Dios. Pero la mala voluntad, el defecto en la operación del libre albedrío de querer lo malo en lugar de lo bueno, eso no viene de Dios. Eso viene de la criatura que puede introducir defecto en su obrar. Entonces, en la cosmología filosófica de Santo Tomás de Aquino, el mal no es un algo, no es un ser. El mal es una ausencia o privación de ser, una distorsión, una desviación, un defecto. No es que esté a la paridad del bien. Lo que existe es el sumo bien, que es Dios, que crea la creación, un conjunto de bienes creados, y dentro de eso pues pueden darse privaciones, y en el caso del mal moral, alguna persona puede privar su voluntad de dirigirse al bien, al amor, a la verdad, y en consecuencia se origina el mal moral. Esa sería la explicación ética, asimismo, ¿no? Del mal moral. Tiene que ver con el libre albedrío, ética y antropológica. Hablando de antropología, vayamos a la antropología filosófica de Santo Tomás de Aquino. Dice en la Suma Teológica, prima, cuestión 75. Hay que dedicarse ahora al hombre, ser compuesto de sustancia espiritual y corporal. Al teólogo no le corresponde estudiar la naturaleza humana en lo referente al alma. Perdón, al teólogo le corresponde estudiar la naturaleza humana en lo referente al alma, no en lo referente al cuerpo, a no ser en cuanto está relacionado con el alma. Así nuestro primer análisis será del alma. En las sustancias espirituales hay esencia, capacidad y acción. En la antropología de Santo Tomás el hombre no es solo alma ni solo cuerpo. Es la unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Para decirlo en el lenguaje aristotélico, tiene una visión ilemorfista sobre la naturaleza humana. El hombre es unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Ahora bien, el alma del hombre es un alma racional o espiritual. Alma, en el concepto de Santo Tomás, significa principio de vida. Y para Santo Tomás se puede decir en cierto modo que las plantas tienen alma y que los animales tienen alma, en el sentido de un principio de vida que los mueve. La planta tendría alma vegetativa, el animal alma sensitiva, referido pues a sentir y cosas así. De ahí que tú puedas acariciar a un perro y el perro como que se contenta. Santo Tomás no tendría problema con explicar eso, diría que tiene alma sensitiva. Pero en el caso del hombre está el alma racional o espiritual, que se caracteriza por el intelecto y la voluntad. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros, por tanto, somos moralmente responsables de nuestras acciones porque tenemos voluntad que podemos elegir. El libre albedrío es la base para la ética, la base antropológica para la responsabilidad moral, porque si no tenemos libre albedrío, no podemos tener responsabilidad moral, ¿no? Por ejemplo, el lobo, que no tiene libre albedrío y se come una liebre, nosotros no decimos, oh, lobo malvado, ¿no?
Claro, no es bonito ver a un lobo comiéndose una liebre, pero simplemente decimos que es su instinto y parte del orden natural y punto. Pero si vemos a un ser humano torturando a una liebre, por ejemplo, si le atribuimos culpabilidad moral a un ser humano golpeando a otro, insultando a otro, etcétera. ¿Por qué le atribuimos culpabilidad moral? Porque podría haber elegido otro modo. Entonces, Santo Tomás afirma el libre albedrío también, concibe al ser humano como un ser con un alma espiritual que tiene libre albedrío y también capacidad de pensamiento abstracto. Última cita, Summa Teológica Secunda Secunde, cuestión 141, artículo 1, solución 1. Dice Santo Tomás: dado que el hombre en cuanto tal es racional, se sigue que los placeres que convienen al hombre son los que se ajustan a la razón. Ahora bien, la templanza no aparta de estos, sino de los que se oponen a la razón. Por consiguiente, es evidente que la templanza no se opone a la inclinación natural del hombre, sino que actúa de acuerdo con ella. Se opone en cambio a la inclinación bestial, no sujeta a la razón. Acá Santo Tomás nos está explicando su ética de las virtudes. El hombre tiene que desarrollar virtudes como por ejemplo la templanza, el saber disfrutar o usar de forma adecuada de los bienes de esta tierra, ¿no? La templanza en el comer, la templanza en el sueño, etc. Y lo que plantea Santo Tomás es que el hombre puede disfrutar de placeres. Santo Tomás no está en contra de que el hombre pueda disfrutar de los placeres y de las cosas de este mundo, pero dice conforme al orden de la razón. Entonces hay una jerarquía. La parte sensitiva que compartimos con los animales debe estar sujeta a la parte superior, que sería la razón. Entonces, la ética en Santo Tomás presupone la antropología. Como el hombre tiene cuerpo y alma espiritual, pero el alma tiene la primacía y es un alma espiritual que se distingue por la razón, el alma racional, la razón debe gobernar los apetitos. No se trata de que la razón deba eliminar las pasiones o los apetitos o los placeres, sino gobernarlos, orientarlos. No se te dice que no comas, se te dice que comas adecuadamente. No se te dice que no disfrutes de placeres en esta vida, sino que lo hagas con orden, de forma adecuada, guiado por la razón. Pero, ¿qué habíamos visto al comienzo sobre la relación entre la fe y la razón? Que la razón es iluminada por la fe, elevada por la fe. Entonces, de nuevo, en la visión de Santo Tomás, para vivir las virtudes hay que sujetar las pasiones a la razón. Pero la razón misma debe estar sujeta a la fe. Y es de ese modo completo en que el hombre resulta virtuoso y feliz. En otras palabras, el objetivo de la vida virtuosa y feliz que buscaban filósofos griegos como el propio Aristóteles, en la visión de Santo Tomás, se cumple por medio de la vida de fe, en última instancia. Y bueno, eso sería un recorrido rápido sobre el pensamiento medieval. Muchas gracias. Hola, si has llegado hasta aquí es porque te sirve el contenido de este canal. Dado ello, puedes, si deseas, apoyarnos a seguir produciendo este tipo de contenido. Puedes donar directamente por PayPal al link que dejo en la descripción de este video, o asimismo adquirir alguno de los varios libros que tengo publicados, y el link también lo dejo en la descripción de este video.